me dice que el voltaje a través de un capacitor de 5 micros, eh, unidad de medida faradios, tiene la respectiva forma de onda, ¿no? La forma de onda es de la siguiente manera. Entonces, donde la función está en la escala unitaria y el tiempo está en la escala mili, ¿no? Y la gráfica, la forma de onda es correspondiente a esto. Una Z con pendiente positiva y una Z con pendiente negativa, ¿no? Ok. Y me dice el, determinar la forma de onda de la cociente, ¿no? Entonces, claramente está que debo usar la ecuación característica del componente, ¿no? Si tengo un capacitor, entonces usaré la derivada del voltaje del capacitor respecto a un tiempo es igual a la cociente del capacitor sobre capacitancia, ¿no? Entonces, ya tengo lo que debo hacer. Lo segundo es determinar la función, ¿no? B de t no es una función periódica, en cambio es una señal, ¿no? Que está en intervalos. Eh, para el intervalo de 0, para tiempos mayores a 0 y tiempos menores iguales a 6, tendrá una función, ¿no? Y para tiempos mayores a 6 y menores iguales a 8, tendrá otra función, ¿no? Y notamos que es 0 para otro instante de tiempo. Entonces 0, otro t, ¿no? Entonces ya tengo cómo determinar mi onda, ¿no? Notemos entonces que es una recta y por ese hecho tendrá puntos, ¿no? Este será el punto 0, 0, este será el punto 0, 6, 24 y este será el punto 8, 0, ¿no? Y entonces para la primera recta, donde tiene un punto 0, 0 y va hacia el punto 6,24, ¿no? Ya que tenemos dos puntos, entonces hacemos uso de la ecuación recta de dos puntos, ¿no? Donde me dice que el voltaje de T menos su punto inicial igual a la pendiente de T menos su punto inicial, ¿no? Notemos que esto es 0 y 0, ¿no? Debido a que el punto inicial es 0, 0. Entonces, el voltaje de T es igual a la pendiente. La pendiente es el punto final menos el punto inicial, ¿no? En este caso, las coordenadas, ¿no? Entonces será 24 menos 0 y 6 menos 0. T. Ok, podemos hacer eso y esto será igual a 4T, ¿no? ¿Para qué intervalo? Para el intervalo que va de 0 a 6, ¿no? Entonces, esta función correspondería a este intervalo. Ahora la otra recta. La otra recta será del punto que va de 6,24, que se dirige al punto 8,0, ¿no? Entonces aplicamos la misma expresión, B de t menos su punto inicial igual a una pendiente por t menos su punto inicial, ¿no? Su abscisa inicial. Entonces notemos que ahora estos valores no son ceros, más en cambio tendrá un valor. Entonces B de t será menos 24, ¿no? Igual a la pendiente, ahorita no lo voy a hallar, por t menos la abscisa inicial, que sería 6, ¿no? Entonces ya tengo un aproximado.
¿no? Entonces seguimos haciendo operaciones y B de t es igual a 24 más m, ¿no? T menos 6. M será la diferencia del punto final menos el punto inicial, ¿no? Entonces será 0, 0 menos 24, será menos 24. Y 8 menos 6 será 2, ¿no? Esto será igual a B de t es igual a 24 menos 12 t menos 6, ¿ok? Entonces la función definitiva será B de t es igual a menos 12t, 24 más 12 por 6, ¿no? Y sería más 96. Entonces, este correspondería al intervalo 6, al siguiente intervalo, ¿no? Entonces, esta función corresponde a este intervalo. Entonces, menos 12t, procedo a denotar, menos 12t más 96, ¿no? Y con eso ya tengo mi función. También hay que notar que esta escala del tiempo está en milisegundos, ¿no? Ok, entonces ya tengo el voltaje en forma continua. Lo que procedo es a derivar, ¿no? Entonces, si derivo esta función, me quedará que será igual a 4 para este intervalo, ¿no? Para tiempos menores 0, digo, mayores a 0 y menores iguales a 6, ¿no? Y la otra derivada será menos 12 para tiempos mayores a 6 y menores iguales a 8, ¿no? Y 0 para otro t. ¿No? Entonces ya tengo la derivada y lo que procede es a multiplicarla por la capacitancia, ¿no? Por el valor del capacitor y tendré la cociente. Entonces procedo a hacer eso. Será igual a el valor de la capacitancia por la derivada del voltaje. Y esto es igual a 5 micros por toda la derivada, ¿no? Entonces, haciendo estos cálculos, igual tendré una función continua en donde tendré que multiplicar 5 micros por 4, ¿no? Y esto será 20 micros. ¿Para qué intervalo? Para el intervalo al que corresponde, ¿no? Para tiempos mayores a 0 y menores iguales a 6. Mismo caso, multiplico por el siguiente intervalo, 5 micros por menos 12, ¿no? Esto será igual a menos 60 micro para tiempos mayores a 6 y tiempos menores iguales a 8, ¿no? Y 0 por el otro intervalo, que sería cualquier otro t, 0 por el valor de la capacitancia es igual a 0, ¿no? Entonces, 0, otro para otro t, ¿no? No olviden que la escala está en milisegundos, ¿no? Entonces, ya tengo la forma de onda de mi cociente, ¿no? Entonces, lo que procede es a graficar directamente. Entonces, hacemos una gráfica en donde aquí va a estar el punto 6 y el punto 8, ¿ok? Entonces, esta escala del tiempo va a estar, sigue en milisegundos, ¿no? Y esta otra escala de las coordenadas va a estar en micro. Yo lo voy a mantener en micro. Ustedes lo pueden convertir a su escala unitaria o lo pueden mantener en micro, ¿no? Yo lo voy a poner en micro. ¿Ok? La cociente. La escala de la cociente va a estar en micro. Entonces, procedemos directamente a graficar. Me dice que para tiempos mayores a 0 y menores o iguales a 6, la escala va a ser 20, ¿no? Entonces estaría ahí.
Y el siguiente intervalo me dice que para tiempos menores a 6, para tiempos menores a 6, para tiempos mayores a 6 y menores iguales a 8, la escala va a ser menos 60, ¿no? Entonces, menos 60. Y a esto correspondía la pregunta 1, ¿no? Esa sería la forma de onda que adquiere la cociente, ¿no? Eso es la pregunta número 1. ¿Ok? Entonces pasamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio me da un circuito RLC. Me da un circuito RLC. Ah, me da un circuito RLC donde me dice determinar la cociente del inductor y el voltaje del capacitor para tiempos mayores a 0. En donde me da el valor de la capacitancia, que es de 0,04 faradios, el valor de la inductancia, que es un hencio, y la resistencia, que es igual a 6 ohms, ¿no? También me da las condiciones iniciales, me dice que la corriente del inductor en 0 menos es igual a 4. Y me da el voltaje del capacitor en 0 menos es igual a menos 4 volts, ¿no? Bueno, entonces, esta era la segunda pregunta. Notamos que la corriente está en la dirección correcta y la polaridad del voltaje igual, ¿no? Entonces, puedo hallar cualquiera de estas dos, pero yo debo hallar la que más me convenga, ¿no? Entonces, si determino el voltaje del capacitor y la derivo, voy a tener la corriente del inductor, ¿no? Entonces, me conviene primeramente determinar el voltaje del capacitor. Para eso, primero determinamos los valores de las frecuencias, ¿no? La frecuencia de Nepe y la frecuencia de resonancia. Entonces, vamos a ello. La frecuencia de Nepe será igual a R6 sobre 2 por L, ¿no? Y L es el valor de un hercio y la frecuencia de Nepe es igual a 3. 3 que revoluciones sobre segundo, o si alguien quiere, Nepe sobre segundo, ¿no? Lo siguiente es determinar el valor de omega sub 0. El omega sub 0 es la raíz de 1 sobre LC, ¿no? LC, L vale 1 y el valor de la capacitancia es 0,04 farads, ¿no? Este valor es igual a 5 radianes sobre segundo. Notemos que omega sub 0, la frecuencia de resonancia, es mayor a la frecuencia de NEP. Y entonces, gracias a esto, voy a tener una respuesta amortiguada. Y listo, ya tendría todo. Pero gracias a que es una respuesta subamortiguada, entonces, en consecuencia aparece la frecuencia D, ¿no? La frecuencia D es la raíz de la diferencia de sus cuadrados. 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado, omega D es igual a 4, ¿no? Unidad de medidas, radianes sobre segundo. Entonces ya tengo el tipo de respuesta y omega D, ¿no? Entonces, eh, denotamos la ecuación. El voltaje del capacitor será igual a exponencial a la menos alfa, será igual a exponencial a la menos 3D. Todo esto por A coseno de 4T, ¿no? Más B seno de 4T. Y entonces ya tengo mi primera ecuación, determino mi sistema de ecuaciones. Aquí la segunda ecuación será la derivada del voltaje, ¿no?
Y si derivamos esto, tenemos la derivada de un producto, ¿no? Entonces será el primero derivando por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivando. Aquí será igual menos 4a seno de 4t. Y aquí será más 4b coseno de 4t, ¿no? Y ya tengo dos ecuaciones. Me falta la última, que será la derivada del voltaje del capacitor respecto de un tiempo, la ecuación de característica del componente, ¿no? Entonces será la corriente del capacitor sobre capacitancia, ¿no? Y lo que viene siguiente es evaluar. Si evaluamos en cero más, entonces será el voltaje del capacitor evaluado en cero más. Esto es igual a A, ¿no? Porque el valor de la exponencial elevada a la menos cero es 1, coseno de cero es 1 y seno de cero es cero, ¿no? Entonces procedemos a evaluar la segunda ecuación, la derivada del voltaje del capacitor evaluado en cero más, es igual a menos 3A eh, más 4B, ¿no? Más 4B. Y tenemos también la última que vamos a evaluar, la derivada del voltaje del capacitor en cero más, después con tiempo, es igual a la corriente del capacitor en cero más sobre capacitante, ¿no? Noten que son condiciones iniciales, estos de aquí son condiciones iniciales, esta más que todo, ¿no? Del capacitor, este ya es su consecuente. Entonces, gracias a que están compartiendo la misma red, la misma línea, entonces la corriente que fluye por todos los elementos es la misma, ¿no? Entonces, la corriente del capacitor en cero más será igual a la corriente del inductor en cero más, ¿no? Entonces, ya tenemos todo, ¿no? El voltaje del capacitor en cero más es igual a menos 4. Y aquí directamente hacemos el reemplazo. Será la corriente del capacitor en cero más, que es igual a 4 sobre el valor de la capacitancia. Esto es igual a menos 3A más 4B, ¿no? Y con esto determinamos A y B. A, B. ¿Ok? Entonces pueden hacer uso de la calculadora o directamente reemplazar, ¿no? Entonces yo lo voy a hacer en la calculadora directamente. Y el valor de A es igual a menos 4 y el valor de B eh, ah, no sé si estoy haciendo B. Bien, el valor de B es 247. ¿Ok? Entonces proseguimos, ¿no? Entonces procedemos a reemplazar directamente. Sí, disculpe que la interrumpa, el valor de B creo que está erróneo. Ya, a ver, revisamos. Tal vez estoy fallando la derivada. Menos El 3. seno de cero creo que es cero. A ver, revisemos, ¿ya? Entonces, la correcto aquí, si lo evaluamos, será igual a, es igual a la condición inicial. En cambio, aquí será 3 menos 3A más 4B, ¿no? Gracias. Menos 4A seno de 4T más 4B coseno de 4T, ¿no? Entonces, estaría correcto. A ver, entonces tal vez me he equivocado al anotarlo en la calculadora, ¿no? El valor del capacitor será igual a 1 más 0 menos 4, ¿no? Y el valor de aquí será menos 3, 4 y
será igual a la condición inicial 4 sobre capacitancia. 4 dividido entre 0,04. Ah, cierto. Ahora sí. Perdón, me he equivocado de notar en la calculadora. ¿Ya? El valor de A es menos 4 y el valor de B es 22. ¿Ok? Entonces, lo que procede es directamente a reemplazar en la ecuación que hemos determinado, ¿no? Entonces, vamos a ello. Entonces, el voltaje del capacitor será igual a exponencial a la menos 3t. Todo esto por el valor de A. El valor de A es menos 4 coseno de 4t más 22 seno de 4t. Y con esto tenemos nuestro voltaje del capacitor. Unidad de voltida por, ¿no? Y entonces ya tenemos una respuesta de la pregunta. La siguiente respuesta será la corriente del inductor, ¿no? Pero gracias a que comparte la misma línea, todos los elementos comparten la misma corriente. Entonces, será igual a la corriente del capacitor, ¿no? Y la corriente del capacitor es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje del capacitor respecto a un tiempo, ¿no? Y entonces procedemos a hacer eso. Lo vamos a hacer con calma. Si alguien es más rápido, entonces tal vez nos dé la respuesta, ¿no? Entonces, podemos hacer eso. La corriente del capacitor es igual al valor de la capacitancia. Será igual a 0,04 por la derivada del voltaje del capacitor. Entonces voy a abrir una llave por si acaso. Y proceder a derivar, ¿no? Será exponencial a la menos, la derivada del primero será exponencial a menos 3t por menos 3 por segundo término sin derivar, ¿no? Será igual a menos 4 coseno de 4t más 22 seno de 4t. Bueno, ya hemos derivado el primer término, el primer componente. Ahora será por la derivada del segundo, ¿no? Será exponencial a menos 3t por la derivada del segundo. Y el segundo será igual a 16 seno de 4t más 22 por 4 será igual a más 88 coseno de 4t, ¿no? Y entonces lo que nos queda es agrupar, ¿no? Si factorizamos exponencial a menos 3t, nos quedará de esta manera, ¿no? Nos quedará exponencial a la menos 3t es igual a, aquí multiplicamos el factor, será 12 coseno de 4t, ¿no? Y aquí menos 3 por 22 será igual a menos 66. Menos 66 seno de 4t. Más, ya que estamos factorizando, será más 16 seno de 4t y más 88 coseno de 4t, ¿no? ¿Listo? Entonces, sumamos los términos semejantes, ¿no? Este tiene seno de 4t y este tiene seno de 4t. Este otro factor tiene coseno de 4t y esto tiene coseno de 4t. Entonces vamos a ello. La corriente del capacitor es igual a la corriente del inductor, igual a 0,04 exponencial a menos 3t por 12 más 88, ¿no? 12 más 88 sería igual a 100 coseno de 4t. Menos 66 menos 16 es igual a 50 seno de 4t, ¿no? Y por último, multiplicamos el factor de la capacitancia, ¿no? Entonces la corriente del inductor para tiempos mayores a 0 será igual a 100 dividido entre 0,04 es 100 por
0,04 es igual a 4. Primero denotamos exponencial a menos 3t. Entonces ya hemos realizado esta multiplicación, es igual a 4 coseno de 4t menos 50 por 0,04. Y esto es igual a menos 2 seno de 4t, ¿no? Unidad de medida, amperes. Y con esto ya hemos determinado el voltaje del capacitor y la corriente del inductor. Sí, eso es todo lo que me pide, ¿no? Si este está un poco moroso, debido a que es una respuesta subamortiguada, ¿no? Bueno, sería la segunda pregunta. Y vamos a la tercera. La tercera es un circuito de esta característica. Tiene una fuente de corriente y dos impedancias en paralelo. El valor de la resistencia es 2 ohmios y el valor de la impedancia del capacitor es menos 4 J, ¿no? El valor de esta fuente de corriente es igual a 4 en magnitud y en fase 45. Medida amperes, ¿no? Entonces, aquí tengo una corriente I1, según me señala, y una corriente I2. El ejercicio me pide determinar el voltaje B, ¿no? Bueno, entonces uno aquí podría utilizar el método que quisiera, método de nodos, método de mallas. Yo, por ejemplo, me voy a basar en el método de nodos, directo, ¿ok? Entonces, procedo a hacer eso, ¿no? Este será el voltaje B. Las corrientes salientes respecto a esas referencias será igual a B dividido entre 2 más B dividido entre menos 4J, y esta corriente, debido a que es contraria, será igual a menos, ¿no? Menos 4 con 45 grados, ¿no? Esto es igual a 0. Entonces lo que me queda es despejar B. B será igual a 1 sobre 2 más 1 sobre menos 4J. Es igual, paso al otro término con signo cambiado, será igual a 4, 45, ¿no? 4 en magnitud y 45 en fase. Entonces B es igual a, este es un producto, pasa al otro término a dividir, ¿no? Entonces será 4, 4 en magnitud y 45 en fase, dividido entre 1 sobre 2 más 1 sobre menos 4, ¿no? Entonces tengo P. Procedo a hacer ese cálculo. Será y obtengo este valor, ¿ok? Donde el voltaje es a 7,1554 en magnitud y en fase es igual a 18,4349. Unidad de medida, volt, ¿no? Esa sería otra forma, la primera forma. La segunda forma sería hacer un equivalente aquí y tener un circuito de esta característica, ¿no? El segundo método. El tercer método sería divisor de corriente, ¿no? Divisor de corriente y multiplicar la corriente que hemos hallado por la impedancia que está conectada, ¿no? Por donde fluye la corriente que hemos hallado. Entonces, esta sería la respuesta de la pregunta 3. ¿Ok? Pasamos de ejercicio y tenemos el siguiente circuito, ¿ya? Donde tiene una fuente de tensión y dos impedancias y en paralelo. El
valor de la fuente de tensión es igual a 12 en magnitud y en fase 60. Y el valor de la resistencia aquí es 2, y en aquí es, el valor de resistencia es 4 ohmios, y en la impedancia capacitiva es igual a menos 4 voltios, ¿no? Lo que me dice el ejercicio es, encuentre la potencia promedio absorbida por cada resistencia, ¿no? Entonces, por la resistencia de 2 ohmios y por la resistencia de 4 ohmios, ¿no? Que figura en toda la red. Entonces, me pide las potencias en las resistencias, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso. Yo primeramente lo que puedo hacer es hallar un equivalente, ¿no? Lo más esencial. Hallar un equivalente. Estas dos impedancias están en paralelo, entonces nos dará una impedancia equivalente, ¿no? Lo voy a denominar impedancia equivalente, en donde el valor de esta impedancia equivalente es igual a es igual a 2 menos 2 por, ¿no? Unidad de medida ohms. Y entonces ya tengo un circuito más sencillo donde puedo aplicar divisor de tensión, ¿no? Divisor de tensión en estas dos impedancias. Entonces, procedemos a eso. El valor del voltaje de 2 ohmios es igual a la impedancia a la que corresponde sobre la suma de las dos impedancias por el valor de la fuente, que en este caso será 12 con un argumento de 60, ¿no? Y tengo el voltaje en 2 ohmios. Entonces procedo a hacer eso, será igual a 2 más 2 será 4 menos 2J, ¿no? Por el valor de la fuente de tensión. Y esto me da un valor de 5,3665 en magnitud, y en fase será 86,5650, ¿no? Unidad de medida volt. Entonces, puedo hallar este otro voltaje. El voltaje de la Z equivalente es igual a la Z equivalente sobre la suma de la Z equivalente más 2, ¿no? Por el valor de la tensión, que será 12 con un argumento de 60. Entonces procedo a hacer eso y será igual a y el voltaje de la Z equivalente es igual a 7,5894 en magnitud, y en fase será igual a 41,5650, ¿no? Unidad de medida volt. Bueno, entonces yo ya tengo los voltajes, y recuerden que este voltaje de la Z equivalente estará presente aquí, ¿no? Entonces yo puedo hacer uso de la expresión que dice que la potencia es igual a el módulo del voltaje al cuadrado sobre la impedancia conjugada, ¿no? Como es un valor real, entonces dividido por 2. Ahora mi impedancia conjugada es puramente resistiva, entonces esto se convertirá en el módulo del voltaje al cuadrado sobre 2 por la resistencia, ¿no? Entonces vamos a ello. En la resistencia de 2 ohmios se da la potencia de 2 ohmios es igual a el módulo en la resistencia de 2 ohmios, que es 5,3665 elevado al cuadrado sobre 2 por la resistencia, ¿no? Será igual a 2. Esto será igual a
5,36, 65 elevado al cuadrado por 4. ¿No? Su valor es la potencia de 2 ohmios es igual a 7,1998 vatios. Y en este otro caso será igual a, gracias a que están compartiendo el mismo voltaje, será igual a la potencia en 4 ohmios es igual a 7,9894 elevado al cuadrado. Todo esto sobre 2 veces dos veces la resistencia, ¿no? En este caso será 4. Entonces procedemos a hacer eso. Será 7,5894 elevado al cuadrado. 2 por la resistencia de 4. Y la potencia en 4 ohmios es igual a 7,1998 vatios, ¿no? Eso serían las respuestas de la pregunta 4. Ya uno podía usar el método que quería, por ejemplo, aquí directamente hallaba la cociente, entonces multiplicaba la cociente, el módulo de la cociente por la resistencia, y si alguien prefería, primero hallaba la cociente y también determinaba las potencias, ¿no? Esta sería la pregunta 4. Entonces vamos a ver si hay una pregunta más, o será eso todo. No, creo que eso es todo. Entonces esto es la resolución del examen. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda o observación? Tal vez he hecho mal. Sí, disculpa. A ver, dime. En el primer ejercicio, si no hemos puesto, digamos, la recta de 0, ¿estaría mal el ejercicio? Déjame ver, te lo reviso, ¿cacho? ¿A qué te refieres? ¿Estás de cero, me dices? Sí, es correcto. No la, digamos, en mi caso yo no la analicé y solo analicé los otros dos casos y al final al graficar la corriente tampoco la puse, digamos. Bueno, lo correcto sería poner, ¿no? Pero creo que en la imagen que me enviaron, que es del examen, solo tiene esta parte de aquí, ¿no? Entonces, puede ser que sea válido. Yo creo que el Inge da un solucionario, siempre suele dar, entonces ahí puedes revisar, ¿no? Pero lo correcto sería ponerla, ¿no? ¿Para qué? Para que la función sea continua en todo el tiempo. Pero puede valer, ¿ok? Ya está bien. Y una última pregunta, disculpa. En el mismo ejercicio, yo trabajé con milisegundos todo y mi escala se quedó en milisegundos, la de la corriente, eso está mal, ¿verdad? Ven aquí, Sí. entonces, El tiempo, o sea, todo el ejercicio yo trabajé con milisegundos y salían ya. valores diferentes, pero concuerda con todo lo que usted hizo. Y al final en mi Entonces, este escala le valor puse debe ser 0,06, ¿no? sí, exacto, Y esto 0,08, ¿no? Entonces es lo mismo, solo que tu escala aquí está MS. en la escala unitaria. En MS le puse y ¿usted cree que el INGES me haga valer mal por eso? Yo creo que te va a poner una observación y tal vez te descuente 5 puntos o 10 puntos. No Ah, estoy ya, seguro está bien. de eso. ¿Ok? Está bien, no, sí, muchas gracias, eso era todo. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, duda, sugerencia, observación? ¿Me ha ido bien? ¿Me ha ido mal? ¿Y cómo les dieron el examen? ¿Les pasó en PDF o como el examen de competencia mandó un formulario y era difícil subir? ¿Cómo era? ¿Me pueden platicar para que más o menos hagamos un tipo de examen? Todo fue por formulario. Envió una pregunta primero y nos dio, digamos, en 15 minutos. Acabado eso, envió otra pregunta y nos dio otros 15 minutos para resolver. Pero todo era por formulario y para subir las fotos igual dentro del formulario había que subir. Ah, ya. Entonces,
voy a estar preparando un examen tipo examen, un formulario tipo examen, ¿va? Entonces, ya que nadie tiene preguntas, entonces vamos a Ah, hacer sí. énfasis. Sí, Y de casualidad no se le puede hablar al INGE para que la auxilatura valga, no sé, unos 10 puntos al menos. creo que no. Desde siempre es esta costumbre que la auxiliatura para circuitos 2 no vale nada. En cambio, en circuitos 3 creo que sí tiene un valor, ¿no? Voy a hacer el esfuerzo de hablarle y consultar. ¿Está bien? Por favor, sí, muchas gracias. Ok. Ya entonces, ya que hemos resuelto el examen, vamos a hacer un énfasis de lo que va a entrar, más o menos va a entrar para el segundo parcial, ¿no? Entonces, como ya hemos visto, en el primer parcial ha entrado todo menos corrección de factor de potencia, ¿no? Entonces, tal vez será una pregunta, eh, corrección de factor de potencia, ¿no? Lo siguiente que vamos a abarcar es análisis de circuitos en frecuencia compleja, ¿no? En frecuencia compleja, esto es igual, otros lo dicen en el dominio de S, ¿no? Donde de aquí tenemos que saber bien las funciones de transferencia. Y su consecuente será los diagramas de Bode. Los diagramas de Bode no son que otra cosa que una aproximación a las gráficas de la magnitud y la fase de la función de transferencia, ¿no? Entonces, lo siguiente que vamos a abarcar será bobinas acopladas magnéticamente. Bobinas acopladas magnéticamente. Para el cual el método que deben saber manejar es el método de Mayes, ¿no? El método de Mayes. Tienen que perfeccionar ese método para poder entender bien este tipo de problema. ¿Ok? Lo siguiente será resonancia. La resonancia no es más que otra cosa que hallar eh, una impedancia equivalente o una admitancia equivalente y determinar y igualar el valor imaginario de esta expresión, ya sea Z equivalente o admitancia equivalente, igualarla a cero y determinar lo que nos pide, ¿no? Ok, lo siguiente que va a entrar va a ser trafo ideal, ¿no? Trafo ideal. Para el trafo ideal hay dos métodos. Uno es hallando una impedancia equivalente con las expresiones de N1 y N2, ¿no? Con los acoples que tiene el trafo. Y el segundo método es determinar un sistema de ecuaciones consistente, ¿ya? Consistente, en el cual me va a salir una ecuación N por N. Eso sería todo lo que va a abarcar el segundo parcial, ¿ok? Entonces, ya un pantallazo de lo que va a entrar, entonces vayan repasando cada una de esas cosas, ¿no? Si tienen la oportunidad, pero igual en clase lo vamos a hacer. Ok, entonces, corrección del factor de potencia, ya habíamos visto.
vamos a ver. Entonces, corrección del factor de potencia ya habíamos visto, pero lo vamos a repasar en la siguiente clase, ¿ok? Un repaso sencillo. Y en cambio, vamos a ver hoy día un poco de lo que es análisis en frecuencia compleja, ¿no? Ok, entonces, básicamente esto parte en donde la variable S tendrá una parte imaginaria más una parte real más una parte imaginaria, ¿no? Esta expresión será reemplazado en los componentes. En R no va a sufrir alteración, R va a seguir siendo R. Y en cambio, en el valor de la impedancia del capacitor va a sufrir alteración y esto va a ser correspondientemente a 1 sobre C por S. ¿Okay? Y en el valor del inductor también va a sufrir alteración, va a ser igual a L por S, ¿no? Y con estos tres tips de los componentes, entonces se resuelve todos los ejercicios. ¿Okay? Déjenme buscar un ejemplo. Ok. Entonces tenemos el siguiente circuito. Un circuito sencillo. Donde